Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 43 minutos de la sesión del lunes 11 de agosto 2025. En los próximos minutos y como cada lunes vamos a realizar la actualización desde un punto de vista de análisis de precios y análisis de indicadores del grupo de las 7 magníficas, comenzando con el gráfico que tenemos en pantalla, el ETF de las 7 magníficas, que nos sirve como aproximación, como índice de la evolución agregada o promedio de las 7 magníficas que veremos a continuación de manera individual. Insisto, comenzamos con el ETF de las 7 magníficas, gráfico con datos diarios, desarrollando una semana pasada realmente de recuperación, como podemos ver, incluso logrando cerrar la semana por encima de máximos previos, por encima de esos 59,77. Por tanto, vemos como las 7 magníficas vuelven a desarrollar o registrar nuevos máximos anuales. En este sentido, reactivamos tanto en tiempo como en forma esta mejoría de las 7 magníficas con un MACD diario que además atisba, o mejor dicho, activa nuevos cortes ascendentes. Como podemos ver, si maximizamos el propio oscilador de momento, podemos ver cómo el histograma vuelve a tener un color verde positivo. Esto quiere decir que el MACD, línea gruesa de color rojo, está por encima de su señal o su trigger, que es la línea discontinua de color negro. Esto es una señal positiva, de momento positivo, que los compradores están volviendo a desarrollar avances importantes, al menos en el muy corto plazo, por parte de este grupo de compañías de gran interés en el mercado financiero. Por tanto, mientras no veamos cierres diarios por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de comienzos de abril 2025, y en segundo lugar no veamos perforaciones de esta zona, este área de soportes, concretamente los 56,5 y los 56,14, entendemos que lo más probable es que las 7 magníficas continúen con su avance de cara al muy corto plazo. Dicho esto, comenzamos con cada una de las compañías por orden alfabético y tenemos en pantalla a Alphabet, que en preapertura se encuentra con recortes del menos 0,04%, lo que le abriría en estos momentos en torno a los 201,34 dólares por acción. Sin embargo, podemos ver cómo la pasada sesión, la del viernes, tuvimos un avance fortísimo del más 2,49 que pulverizaba con repunte en la actividad de contratación los máximos anteriores, concretamente esos 198 dólares por acción. De este modo, consideramos que lo más probable es alcanzar la zona de próximas resistencias, concretamente los 206,56, cota que desde los niveles de cierre del pasado viernes proyecta un avance o un potencial alcista del más 2,55%. En cuanto a Amazon, en preapertura con avances del más 0,21, lo que le situaría en torno a los 223,15 dólares por acción, intentando mantener este intento de recuperación de las últimas jornadas, un intento que buscaría una reactivación hasta que no veamos una superación de este último máximo relativo, los 226,22, que son los máximos del pasado viernes. Cierres diarios por encima de esa referencia permitiría extender, dilatar el rebote de las últimas horas / sesiones de cara a alcanzar el próximo gran objetivo de corto plazo por parte de Amazon, que no es otro que alcanzar, atacar, incluso superar los máximos de los 236,53 que se proyectan desde los máximos del pasado jueves 31 de julio 2025. En cuanto a Apple, venimos de unas sesiones realmente positivas en la que recientemente podemos ver cómo desde los mínimos que tuvimos recientemente hasta los máximos, en pocas sesiones ha avanzado más de un 14% y era el movimiento que requería el activo bajo estudio. De hecho, es el protagonista, el gran protagonista en el muy corto plazo por parte de las 7 magníficas. Movimiento respaldado por repunte en la actividad de contratación, movimiento respaldado a su vez por cortes ascendentes en el MACD diario y superación de techos o resistencias muy importantes. De hecho, varias resistencias importantes. Por un lado, la zona horizontal de los 216,20 y los 214,30. En segundo lugar, veríamos la media móvil
de 200 periodos, que es la media móvil de largo plazo, identificada en color rojo. Por otro lado, también tendríamos la superación de este área horizontal de los 224,9 y los 223,81. Y finalmente, y no por ser la última en mencionar, la menos importante, al revés, es incluso la más importante puesto que lleva más tiempo desarrollándose, hablaríamos de esta importante directriz bajista que viene desarrollándose desde los máximos de diciembre 2024. Todo esto nos abre el camino para actualizar próximos objetivos alcistas en torno a ese área de techos o resistencias en torno a esos 249,4 y 246,32, lo cual sugiere que desde los niveles de cierre del pasado viernes tengamos potenciales alcistas del más 7,52 y del más 8,86%. Ahora mismo Apple con recortes del menos 0,71% en preapertura, lo cual le situaría en torno a los 227,72 dólares por acción. Continuamos con Meta, que se encuentra en preapertura con avances ligeros, muy ligeros, del más 0,06%, lo cual le llevaría a abrir en torno a los 769,75 en estos momentos, insistimos. Y como podemos apreciar, pues seguimos consolidando por encima de ese área de anteriores techos o resistencias que tras su superación incuestionable, la del pasado jueves 31 de julio, es una zona, un área que trabaja como zonas de techos, perdón, como zona de suelos o soportes en torno a los 747,9 y los 737,5. Por ende, mientras no veamos cierres diarios por debajo de estas referencias, inclusive por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de finales de abril 2025, seguimos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecen totalmente acotados por parte del activo bajo estudio y por ende lo más probable es alcanzar, atacar, incluso superar los actuales máximos anuales proyectados, no olvidemos, en los 784,75. En cuanto a Microsoft, ahora mismo en preapertura con avances del más 0,54%, lo cual le situaría en torno a los 524,85 dólares por acción. Podemos ver cómo está atacando la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos del principios de mayo, 1 de mayo 2025, y por tanto mientras no veamos perforaciones de esta directriz y no veamos también la apertura, mejor dicho, el cierre de este gap o hueco alcista, los 513,24, seguimos sin tener la más mínima señal de debilidad por parte del activo bajo estudio. En este sentido, entendemos que las correcciones de las últimas sesiones no alteran ni mucho menos la vigencia de su estructura de máximos y mínimos crecientes desarrollada en las últimas semanas. En cuanto a Nvidia, ahora mismo en preapertura con avances recortes del menos 1,09%, lo cual le situaría en una apertura en torno a los 180,7 dólares por acción. En este sentido, pues podemos ver cómo el activo sigue pegado a zona de máximos. Incluso el pasado jueves tuvimos una ligera dilatación por encima de esos 183,30, marcando un nuevo máximo anual intradía en los 183,88, aunque de momento, insisto, más allá de ese movimiento, de esa ligera dilatación, de ese ligero repunte o desarrollo de nuevos máximos anuales, el precio sigue pegado a máximos y por encima tanto de la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril, y por otro lado por encima de ese último mínimo creciente que nos ha dejado el precio más importante, concretamente los mínimos de la vela doji del pasado viernes 1 de agosto, concretamente los mínimos que proyectamos o identificamos a la altura de los 170,80 dólares por acción. Mientras no tengamos cierres diarios por debajo de estas referencias, seguimos considerando que de momento no tenemos nada con lo que trabajar, algún tipo de recorte terciario o de muy corto plazo. Y terminamos con Tesla, que en preapertura se encuentra con avances del más 1,37%, situándose en torno a los 334,10 dólares por acción, y en este sentido pues el objetivo ahora mismo es lograr cerrar por encima de los 338 dólares por acción, lo cual le permitiría salir un poco de ese letargo, de esa lateralidad de corto plazo, aumentando o actualizando, mejor dicho, próximos objetivos alcistas hasta la siguiente zona de techos
o resistencias relativas, concretamente los 357,60 dólares por acción, lo cual le atribuiría potenciales alcistas del más 5,78% de cara al corto plazo. Por tanto, próximo objetivo de Tesla, tanto en la sesión de hoy como en próximas sesiones, superar a cierre diario esos 338. Insisto, en caso de cumplir los 357,6, no deberíamos obviar por proximidad y relevancia el área de relevancia técnica anteriores suelos, luego techos o resistencias perfectamente identificada, perfectamente proyectada en torno a los 373,04 y los 367,34 dólares por acción.